Hola, buenos días a todos y a todas. Antes que nada hago propias todas las palabras de Coco en relación a seguir exigiendo cada vez que tengamos la posibilidad de hacer uso de la palabra en cualquier ámbito, la aparición con vida de Santiago Maldonado y exigir la responsabilidad de los culpables de su desaparición forzada. Por otro lado, antes que nada también necesito decir que en Jujuy están trabajando de un modo incansable, inagotable, y me llena de orgullo ser compañera de Luis Paz, de Paloma, que es Paula Álvarez Carrera, Marcos Aldazábal, Ariel Duarte y Matías Duarte, quien sin lugar a dudas están haciendo posible que nosotros tomemos conocimiento de cada una de las cosas. Están corriendo, yendo, viniendo al penal, a una casa, a otra casa, a un juzgado, a otro juzgado. Junto con Sabrina Roth han hecho y están haciendo hace 18 meses, pero en estos días más que nunca, una tarea incansable. Así que yo acá pongo la cara, pero ellos son los que están haciendo el trabajo. Como todos saben, en enero del 2016 se presentó una petición de una medida cautelar en favor de Milagro Sala. Esa petición la presentó el CELS, Amnistía y Andes. El 28 de julio pasado tomamos todos conocimiento del dictado a favor de Milagro como beneficiaria de esa medida cautelar. Esa medida cautelar disponía que era obligatorio y reiteraba al Estado argentino el cumplimiento que debía cumplir la resolución dictada por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y dejarla inmediatamente en libertad. Asimismo entendió la Comisión Interamericana que Milagro corría riesgo en su vida y en su integridad física mientras estuviese presa. No corría riesgo del modo más habitual que uno puede pensar, sino que hizo un análisis muy complejo e interesante, porque sabía que ese peligro lo corría en razón de un hostigamiento por parte de los miembros del servicio penitenciario, por funcionarios judiciales y por funcionarios del poder político de Jujuy. El peligro que corre Milagro es por parte de los funcionarios de Jujuy, de los funcionarios de Morales. Y lo que aseguraba la cautelar es que Milagro no podía estar ni un día más presa, corre riesgo su vida, esto está diciendo. Y dice que más allá de que debe cumplir con la inmediata libertad, podía otorgarle la libertad fiscalizada o la prisión domiciliaria, y le daba para eso un plazo de 15 días que venció el 11 de agosto pasado. Hubo 2 semanas que tuvo el gobierno nacional, que es el único responsable del cumplimiento de esta medida cautelar, para llevar adelante del modo que quisiera. Podía elegir diversos caminos, diversas vías para dar ese cumplimiento. En 2 semanas, la decisión que tuvo el gobierno nacional en cabeza de Macri fue decir que esto era un problema de Jujuy y de los jueces de Jujuy. El Superior Tribunal de Jujuy y el contador Morales le hicieron llegar la resolución a los 2 jueces que tienen las dictadas las prisiones preventivas en contra de Milagro. Uno es Mercó y el otro es Puyén Germano. A la vez, esa cautelar ordenaba, no era una idea, ordenaba que cualquier medida que se tomara debía hacerse de modo coordinado con la beneficiaria, es decir, con Milagro, y con sus representantes legales, es decir, su equipo de abogados. Es el día de hoy, ¿sí? Que ya pasaron van a pasar 3 semanas, que no hemos tenido una sola comunicación oficial o extraoficial, y lo que hemos dicho, hecho y hoy podemos relatar es más o menos lo que hemos ido adivinando a partir de lo que cada vez cada uno de los jueces en conferencias de prensa, que no tienen ningún problema de dar casi diariamente, o por tweet, a partir de las vergonzosas palabras del gobernador Morales, vamos haciendo intuición sobre qué es lo que han hecho, porque tampoco pudimos acceder a los informes que tienen cada uno de estos jueces. El juez, en principio, el juez Mercó era quien se iba a encargar de hacer todas las tareas, pedir todos los informes que necesitaran para no duplicarlos, lo que resultaba lógico. Son 2 jueces, tienen la misma medida cautelar. Entonces, Mercó ordenó que se hagan tareas
una inspección y tareas de investigación en términos de evaluación de riesgos, en términos de seguridad, a las fuerzas federales en 2 domicilios. Uno es el domicilio de Milagro y otro es un inmueble, no es un domicilio, es un inmueble cuya titularidad es de Milagro. Nos solicitó por escrito a la defensa la semana pasada, es decir, casi 10 días después de tener conocimiento de la medida cautelar, que informáramos que ante una eventual prisión domiciliaria, cuáles serían los domicilios en los cuales Milagro podría vivir. Y nosotros informamos que Milagro vive su compañero de vida y marido, Raúl Noro, en un domicilio de la calle Cuyaya, que es su domicilio, ¿sí? No hay otro domicilio. E informamos, como él había pedido algunos informes sobre otro inmueble, que ese inmueble estaba destruido, que ese inmueble había sido saqueado durante estos 18 meses de ilegal detención de Milagro. Saqueado quiere decir que no quedó una canilla, que no quedó un cable, que se robaron no solo los inmuebles y las cosas materiales, sino que se robaron hasta los sanitarios. No tiene ventanas, no tiene puertas. Y no solamente le hicimos saber eso, sino que acompañamos 16 fotos al juez Mercó para que tomara conocimiento de cuál era el estado que nosotros sabíamos que era. Pero por otro lado dijimos que el único domicilio de Milagro es el de su casa, como es el domicilio de todos y de todas las argentinas, que es el domicilio donde cada uno vive. El juez Mercó realizó una inspección al domicilio de la casa de Milagro y asistió al domicilio del Dique, del Carmen, que son los que estamos viendo las imágenes, el jueves pasado. Llegó, como es una casa deshabitada, no había nadie, nunca nos dijo a qué hora iba a ir. De hecho, los abogados, Luis Paz estuvo a primera hora, cuando no había nadie, se fue para el otro domicilio. Se fue sin haber ingresado, aunque vio las imágenes que estaban por afuera, y le pidió a Ekel Meyer, ministro de Seguridad, quien todos lo tenemos que recordar porque fue quien la detuvo, a Milagro, ministro de Seguridad, quien la detuvo el 16 de enero, que le pida a las fuerzas federales que hagan una investigación o un análisis sobre un tema de seguridad en el domicilio de la casa de Milagro. Con esto quiero decir, hay 2 inmuebles, un inmueble deshabitado que nunca vivió Milagro y otro inmueble que no es titular Milagro, pero que es su casa. La inspección del juez y la inspección de las fuerzas federales se hicieron en el domicilio de Milagro. El viernes venció el plazo, no tuvimos ninguna respuesta. Lo sabíamos que los tiempos electorales para una presa política son claves, por lo tanto esperamos la resolución. En el día de ayer a la mañana, 8:55, nos notifican de la vergonzosa resolución por la cual el juez ordena la prisión domiciliaria, supuestamente en cumplimiento con la medida cautelar, en el domicilio, en el inmueble que no vive Milagro, en un inmueble que está absolutamente destruido y en un inmueble además que no se hicieron ni inspección ni tampoco informe de seguridad. Quiere decir que lo que se hizo en la casa no era imprescindible, ni era necesario, que además voy a explicar ahora por qué no lo era, porque lo otorgó a otro domicilio que no se hizo ninguna de las dos cosas. Por eso nosotros ayer salimos a denunciar que todo ese trámite es una pantomima, porque si fuese imprescindible cualquiera de las dos cosas que hizo el juez Mercó, sin lugar a dudas las debería haber hecho en el domicilio en el que finalmente otorgó la prisión domiciliaria. No solamente eso, porque avanzó más, a sabiendas de que ese es el Estado, avanzó más y pidió que la defensa, es decir, nosotros, hiciéramos saber si estaba en condiciones para que Milagro pudiera cumplir ahí su prisión domiciliaria. Y en la resolución que tomamos recién ayer a la noche, conocimiento completa, dijo que hasta que nosotros no dijésemos que estaba en condiciones, no se iba a efectivizar esa prisión domiciliaria. Agregó además que le va a aplicar, que va a ordenar una custodia de gendarmería, justamente de gendarmería, ¿no? Una fuerza que hoy desaparece personas en la Argentina a cargo de Patricia Bullrich
y de Pablo Nochetti, quienes son responsables por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, casi como si fuese una perversión, decir que esta es la fuerza que tiene que custodiar a Milagro, y agregando además restricciones para la prisión domiciliaria en cuanto al ingreso de no más de 7 personas a la vez en el domicilio, que además esas 7 personas deben ser anotadas, deben ser registradas y deben ser autorizadas por estas mismas fuerzas federales. Hasta ese momento se suponía que todo este trámite era el trámite que servía para los 2 jueces. Juez Mercó realizó todo esto, juez Puyel Germano no había llevado adelante ninguna medida porque habían dicho lo que dije antes. Sin embargo, ayer a la tarde tomamos conocimiento que el juez Puyel Germano dijo que necesitaba hacer una inspección en el domicilio que acabamos de ver. Quiere decir que estos 15 días que se suponía que se tomaba uno de los jueces en razón de acelerar el trámite, no fue así. En horas de hoy de la mañana fue el juez Puyel Germano al inmueble deshabitado y despojado del dique. Como le gusta al juez Puyel Germano hacer conferencia de prensa, dio una conferencia de prensa, explicó que para él no es vinculante la resolución de la cautelar de la Comisión Interamericana. Dijo además que se va a tomar todo el tiempo que necesite para dictar la resolución en su incidente, pero que intuye y supone que va a hacerlo también en este domicilio para que no haya problemas con la resolución del juez Mercó. Esta es la situación que nos encontramos hoy. Ayer a la tarde, el equipo de defensa dejó un escrito ante el juez Mercó, haciendo saber que teniendo en cuenta que Milagro corre en riesgo su vida y su integridad física en el penal del Alto Comedero, claramente nosotros decíamos que ella podía ese mismo día, es decir, ayer, y sí lo exigimos y pedimos que se haga efectivo de modo inmediato, con habilitación de días, horas y con urgente pronto despacho, que se haga efectiva el día de ayer, porque nosotros preferimos a Milagro ahí que en el Alto Comedero. Porque nosotros no le tenemos miedo, ni Milagro corre peligro su vida por lo que pueda hacer la gente, los compañeros, ni tampoco ninguna de las internas del penal del Alto Comedero. El peligro de Milagro es el servicio penitenciario. El peligro de Milagro son esos jueces que estamos viendo la obscenidad que están haciendo. El peligro de Milagro es ese gobernador que tuitea imágenes que nos gustaría a todos que nos diga cómo las obtuvo, cómo mandó un dron para sacar, desde cuándo las tiene, quién se las dio y cómo es capaz de decir cosas que ninguna causa investiga sobre la titularidad o no, o el origen de un inmueble de Milagro. Además de esto, que ya tiene toda una gravedad, por lo tanto, estamos esperando que Puyel Germano dicte una nueva resolución, a la espera, digamos, de cuándo será efectiva. Nosotros dijimos que Milagro hoy mismo, es decir, ayer, podía trasladarse a esa vivienda. Nosotros después vamos a ver todas las acciones que vamos a tomar para modificar lo que sabemos que es injusto y es ilegal, pero nuestra prioridad es que Milagro deje de estar presa. Además de esto hay que decir 2 cosas más que son muy importantes. Hoy en la Argentina hay 527 genocidas con prisión domiciliaria. En las 527 prisiones domiciliarias que se hicieron trámites judiciales, es decir, hay 527 resoluciones judiciales dictadas, en ni un solo caso se inspeccionó un domicilio, en ningún solo caso se lo mandó a un domicilio donde no viviera y en ningún solo caso se hizo un análisis de seguridad de ese domicilio. Lo cierto es que la prisión domiciliaria es un instituto, una modalidad de la prisión preventiva o de una condena que tiene como finalidad que una persona, por distintas razones, las de Milagro ya las sabemos porque lo dijo la Comisión Interamericana, continúe la detención en su domicilio, no en algún domicilio o en algún inmueble de su propiedad. Además de esto, la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, la ley 24660, en su artículo 33, prohíbe expresamente, y lo voy a leer, habla sobre la detención domiciliaria. En ningún caso la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad.
Milagro no puede, ni Milagro, ni nadie, ni siquiera un genocida puede estar custodiado en su domicilio por una fuerza de seguridad. Nosotros no tenemos ninguna duda de cuáles son las razones de esta obscenidad. Y es más persecución, es más hostigamiento, es intentar derrotar a Milagro. Ayer yo tuve la posibilidad de hablar con Milagro a primera hora de la mañana, cuando la estaba notificando el secretario del juez Mercó de esta resolución, Carrillo se llama, y hablamos de cuáles eran las opciones que nosotros teníamos para hacer, y ella dijo algo y con esto voy a terminar. Yo no necesito ni un colchón, no necesito ni una canilla. Yo puedo estar en esa casa y quedarme e inclusive dormir parada. Así que con las palabras de Milagro voy a terminar. En estos tiempos de posverdad es imprescindible poner algunas cosas en su lugar. Ayer la ministra Bullrich en el Senado reivindicó a su jefe de asesores, Pablo Nochetti, porque dijo: hay otra gente que ha tenido desempeño durante la dictadura y no por eso se le prohíbe participar en la vida pública. El doctor Nochetti no tuvo participación en la dictadura. Lo que le reprochamos al doctor Nochetti es que en democracia, como abogado defensor del jefe de la represión en el área de La Pampa, teniente coronel Fabio Iriart, y del jefe del área de seguridad de Concordia, entonces teniente coronel y luego general Naldo Dazo, cuestionó los juicios por crímenes de lesa humanidad, dijo que no buscaban la verdad sino la venganza, que no eran juicios, que esos delitos no eran imprescriptibles. No se le reprocha al doctor Nochetti actuación en la dictadura, sino actuación en la democracia como defensor de confianza de los represores, con conceptos que son descalificatorios para el desempeño del alto cargo que Patricia Bullrich le confirió y cuya indignidad para desempeñarlo la demostró claramente con su acción durante el episodio que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado. Segunda precisión: el contador Morales, en el día de ayer, difundió una fotografía antigua, no actual, previa al saqueo de esa propiedad en el dique La Ciénaga, con una pileta de natación, y escribió que era vergonzoso que los ladrones de los dineros públicos pudieran cumplir la prisión preventiva en una mansión saqueada a los dineros populares. En primer lugar, esa foto no es actual, esa foto es antigua. En segundo lugar, eso no es una vivienda, eso fue construido para centro de rehabilitación de niños adictos, y en el momento de su detención, Milagro estaba elaborando un convenio con el director del Cedronar, el ex gobernador de Jujuy, Alderete, para que esa propiedad se utilizara para la rehabilitación de niños adictos. Estas son las mentiras que el gobierno de la provincia de Jujuy distribuye en salva sobre esta situación. La decisión de enviar a Milagro a esa propiedad que no está en condiciones de habitabilidad, pero que de todos modos sí está en condiciones de garantizar la vida y la integridad física de Milagro, cosa que no ocurre en el penal de Alto Sufridero, es parte de una política de destrucción personal de Milagro Sala por parte del gobierno del contador Morales. El juez Mercau no es un juez independiente. El juez Mercau es un efector de las decisiones del contador Morales, intermediadas por su suegra, que es la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Titina Falcone, que es quien lo designó ad hoc para encargarse de Milagro Sala.
había una acordada del Superior Tribunal con los turnos judiciales en la cual Mercau no figuraba. Mercau se hizo cargo de la causa de Milagro por decisión de su suegra en el mes de enero del año pasado. Y no está su nombre en la acordada. Y tampoco hubo otro juez del Superior Tribunal que interviniera para esa designación, lo cual es una más de las irregularidades con las que se ha manejado el sistema político jujeño en toda esta historia. Hay además, evidentemente, una pugna entre los dos jueces, a ver quién es más ofensivo respecto de Milagro. Mercau dispuso el arresto domiciliario, Puyén y Hermanos hoy dijo que no sabe si lo va a conceder y que no es obligatorio. Mercau dijo que sí es obligatorio. Además, Mercau dijo que había dado traslado, había notificado al gobierno nacional y dijo que eso es así porque esto es obligatorio porque la Argentina forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, es parte del sistema y en consecuencia esta medida cautelar es obligatoria. Puyén y Hermanos dice que no es obligatoria. Están haciendo el juego del bueno y el malo, a ver quién fastidia más, quién molesta más, quién humilla más a Milagro Sala con todo este trámite. Yo voy a difundir, no ahora, pero muy pronto, voy a difundir un video en el cual se ve el trato que Puyén y Hermanos le da a Milagro Sala y la dignísima respuesta que recibe por parte de Milagro Sala. Dignísima respuesta. Me gustaría tenerlo aquí y mostrarlo hoy, pero lo voy a hacer dentro de muy poco tiempo. Es decir, Mercau tiene claro, porque lo tiene claro Titina Falcone, porque lo tiene claro Gerardo Morales, que a pesar de que no les guste, la cautelar es obligatoria y que el cumplimiento de la medida cautelar no depende de ellos, que ellos son ceros a la izquierda en esta historia, que la decisión y la responsabilidad es del gobierno nacional, la responsabilidad es del Poder Ejecutivo Nacional, la responsabilidad es del presidente Mauricio Macri. A ellos no les gusta eso, pero es la realidad, porque la Convención Americana y los tratados que obligan a la Argentina no los firman las provincias, no los firman los gobernadores. Los tratados los firma el jefe de Estado o sus representantes autorizados para eso, en tal caso la Cancillería. Y la responsabilidad es del Estado Nacional. Quien está incumpliendo con su obligación es el Estado Nacional, es el Gobierno Nacional. De modo que, por más que ellos pataleen, publiquen tweets, den conferencias de prensa, alardeen, no depende de ellos. Es una responsabilidad del Estado Nacional y así lo planteamos desde el CEL cuando hicimos la petición de la medida cautelar el 2 de febrero del año 2016. Y ese es el cumplimiento que está todavía pendiente. De modo que este es el estado de situación en este momento. Hay claramente una decisión de estirar las cosas, de molestar, de humillar. Si hacía falta una prueba adicional de lo que denunciamos en la medida cautelar ante la Comisión Interamericana y que la Comisión Interamericana lo tomó muy en cuenta para conceder la medida cautelar, porque la Comisión no suele conceder medidas cautelares vinculadas con la libertad de una persona. No hay, el único antecedente que hay es el de Leandro López en Venezuela, por razones parecidas. Pero no hay otro en más de 50 años de existencia de la Comisión Interamericana. De modo que con esta actitud ellos demuestran una vez más la verdad de lo que nosotros denunciamos, de que hay un ensañamiento, hay un hostigamiento, hay una voluntad de destrucción moral y física
de la prisionera política Pilar Massara, cuya libertad volvemos a exigir sin ninguna de las absurdas condiciones que se están poniendo, a las cuales hizo referencia la doctora Gómez Alcorta. Desde mi trabajo como periodista varias veces hemos detectado algunos jefes militares condenados o procesados por crímenes de lesa humanidad que violaron la prisión domiciliaria, como el caso del ex almirante Massera, el caso del coronel Tespedino, que fue jefe de la inteligencia del ejército. Lo documentamos, lo fotografiamos y a raíz de eso se revocó la prisión domiciliaria de ellos. En esos casos, diversos organismos de derechos humanos han reclamado, han protestado porque no hay una custodia para impedir esas violaciones del arresto. Y la respuesta que siempre se ha dado a eso es que no la hay porque es ilegal que la haya, porque está prohibido expresamente por la ley de institución penal en el artículo que leyó la doctora Gómez Alcorta. De modo que si no puede haber ese tipo de control por fuerzas de seguridad para los condenados por los delitos más graves cometidos en la historia de Argentina, menos puede haberlo por una persona que apenas está procesada porque el contador Morales dice que se robó todo y lleva 1 año y medio detenida y hasta ahora no han podido probar nada de eso, porque si hubieran tenido elementos para probarlo, la hubieran condenado y nada de esto estaría en discusión en este momento. Si no la han condenado porque no tienen elementos, porque están inventando todos esos elementos, cosa que se va a demostrar cuando se lleve a cabo el juicio, si es que se lleva a cabo alguna vez el juicio. Y entre tanto, el contador Morales tiene también un ataque de furia por sus resultados electorales del domingo, donde obtuvo 11 o 12 puntos menos que en la elección anterior. A pesar de que maneja discrecionalmente todos los resortes de la política jujeña y que es la provincia que más transferencias ha recibido del Estado Nacional, se mantiene con el cordón umbilical del gobierno nacional. Y a pesar de eso, ha tenido ese repudio, lo cual también desmiente todas las afirmaciones que Morales le ha transmitido al presidente Macri respecto de la popularidad de sus políticas represivas respecto de Milagro Sala. Eso tampoco es cierto. Eso también forma parte de la posverdad y de la construcción de un paraíso artificial por parte del gobierno de la provincia.